Sustancias y acciones que alteran la sana convivencia social. Adicciones. Con Rebeca Mendoza Hassey. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Damos la bienvenida en esta mañana a Rebeca Mendoza Hassey, quien está con nosotros cada semana. Vamos a platicar de un tema que nos solicitaron por aquí, del cual nos va a contar. ¿Cómo está, Rebeca? Muy bien, Alfredo, muy buenos días. Marco, buenos días al teleauditorio y a los radioescucha. Y sí, efectivamente, es un tema que se pidió desde la semana pasada, hablar de la borrachera seca. ¿Qué es la borrachera seca? Es un tema interesante, polémico. ¿Y por qué polémico? Me preguntaban ahorita en un espacio publicitario, ¿no? Antes de entrar al aire, que cuál era la diferencia entre el abuso en el consumo del alcohol y el alcoholismo. Es importante hacer esta distinción para entonces aterrizar el tema del día de hoy, que es la borrachera seca. Cuando hablamos del abuso en el consumo del alcohol, estamos refiriéndonos a personas, el típico borracho. El típico borracho, es decir, puede beber casi diario o solo beber los fines de semana. Pero la característica del abuso en el consumo del alcohol es que cada vez que bebe se embriaga. Esa es la característica principal. Y estamos hablando de que el abuso en el consumo del alcohol es la puerta de entrada, es esa fina línea a cruzar a lo que es ya la dependencia, la patología como tal, es decir, el alcoholismo. Una persona que vive el alcoholismo es una persona que ya trae la dependencia. Es una persona que no puede hacer nada si no bebe, así de sencillo. Entonces, cuando hablamos de borrachera seca, nos estamos refiriendo a un síndrome que por primera vez se utiliza la palabra por algunos autores, se escucha de la borrachera seca a partir del 2005. Y borrachera seca se refiere a aquellas personas que han dejado de beber, en concreto los alcohólicos, y son personas que no pueden llevar su vida de una forma bien, a pesar de que dejaron de beber, porque siguen presentando conductas hay una desadaptación hacia su entorno social. Entonces, ¿cuál es la característica principal de las personas que tienen la borrachera seca? Bueno, estamos hablando del débil emocional. El débil emocional se le conoce también como, en este caso, cuando hablamos de borrachera seca, el teen baby o el niño bebé. ¿A qué se refiere? Pues al infantilismo emocional. Son personas que no han madurado emocionalmente y que la característica principal, repito, de la borrachera seca son personas infantiles, son personas que tienden a estar ansiosas, a estar depresivas, son personas que traen frustración, son personas que traen ira, son personas que viven con la neurosis constante, ¿no? O sea, una negatividad constante. Y estamos hablando que el alcohólico, cuando deja el alcohol, es decir, la sustancia, requiere de su muleta emocional. Y su muleta emocional, pues, es el alcohol. Al no tener esta muleta emocional, efectivamente aparecen lo que los AA conocen como defectos de carácter. Y se refiere, repito una vez más, a todo lo que es la inmadurez, el infantilismo. Hay una canción que ejemplifica estamos hablando, quien vive la borrachera seca. Dice la letra de la canción de José Alfredo Jiménez, El Rey. Yo con dinero, sin dinero hago lo que quiero, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Estamos hablando, es una forma de ejemplificar fácilmente a lo que es, en este caso, el tema que hoy nos lleva. Es importante hacer ver que en psicología no hay una edad para establecer la madurez emocional. En psicología lo que se establece como madurez emocional tiene que ver una congruencia, una hilación de lo que pensamos, hacemos, decimos, y sobre todo cuando estamos sujetos ya a un estado de psique crítica, y sobre todo que estamos preparados a la crítica.
Cuando nosotros entendemos, pero lo más importante es aceptar a los demás tal y como son, en el plano del respeto, estamos hablando de una racionalidad, estamos hablando de una madurez emocional. Investigaciones hacen saber que nuestro cerebro termina de desarrollarse, termina de crecer para las funciones para lo cual fue creado naturalmente hablando, entre los 21 y 25 años. Por eso es que en Estados Unidos la madurez, o en este caso estamos hablando de cuando una persona se considera ya mayor de edad, pues es a partir de los 21 años. Sin embargo, hay evidencias, hay estudios, uno muy interesante en Londres, que habla de que la madurez emocional se alcanza después de los 30 años. Hay más evidencia donde incluso algunos expertos sugieren que esta madurez emocional se alcanza inclusive hasta los 40 años. Platicado con uno de los mejores psiquiatras de México, el doctor Ricardo Ivanani Alvarado, que fue el presidente nacional de Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana, que estamos hablando que un requisito para ser presidente nacional de AA de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, pues es no ser un alcohólico. Y estamos hablando que el doctor Ricardo Ivanani Alvarado, pues es un profesional de la salud. Él decía que las personas encuentran su sentido de vida entre los 35 y 40 años. Y tiene que ver con esta parte de lo que estamos hablando, que hay evidencia, hay estudios de que la madurez emocional se adquiere a partir de los 40 años. Por eso muchas personas vemos que obtienen o son exitosas, no solo en el plano económico, sino también personal, que obviamente va tomado de la mano en el plano emocional, a partir de los 35 años. Es muy común ver esto. Claro que hay personas que pueden llegar a los 40 años y no tienen un éxito en algún rubro interesante de su vida, que no necesariamente este éxito tiene que ir aparejado de recurso económico. Esto es bien importante hacerlo saber y por eso la importancia de abordar el día de hoy el tema de la borrachera seca. Repito, la borrachera seca es esa inestabilidad emocional que presenta la persona que ha dejado de beber y que se manifiestan una serie de comorbilidades. Las comorbilidades, la ansiedad, la depresión y pues obviamente la neurosis y todas aquellas conductas desadaptativas que presentan las personas cuando dejan de beber. Pero lo que precisamente en ese tema, entonces es importante no solamente lograr dejar de beber, o sea, la abstinencia, sino que llevar un tratamiento, en el caso de AA, por ejemplo, un programa que le dé seguimiento a la vida una vez que se deja de beber. Así es, Alfredo. De hecho, los AA han reconocido que efectivamente el acudir a grupo te ayuda a fomentar la abstinencia. Pero los AA con el tiempo vieron que aún yendo a grupo y que se fomentó esa abstinencia, estaban viendo los defectos de carácter de las personas. Ellos sin saber que obviamente estaban viendo la naturaleza de las comorbilidades que anteceden al alcoholismo. Siempre hemos dicho que el alcoholismo, la drogadicción, es la punta del iceberg. El alcoholismo es la sintomatología. Bill W. en los años 30, sin saber obviamente que el alcoholismo era una enfermedad, hacía ver que era un problema de males más profundos. Sin saberlo, él estaba hablando de las comorbilidades. Entonces, esto es el claro ejemplo, cuando hablamos de borrachera seca, de la importancia de cuando una persona quiere dejar el alcohol, quiere dejar las drogas. Es fundamental el tratamiento integral, fundamental, porque efectivamente la gran mayoría, años atrás, de los que se dicen profesionales, lo que estaban ocasionando era fomentar la abstinencia, pero no se estaban concentrando en lo que daba origen a ese consumo. Y lo que da origen a ese consumo, hoy está probado, está la evidencia científica, es la serie de comorbilidades que le anteceden al consumo, que obviamente tarde o temprano te lleva a la dependencia. Hemos dicho en más de una ocasión en estos espacios que la Organización Mundial de la Salud ha identificado al día de hoy 400 trastornos emocionales. Entonces, hay personas que pueden tener uno o más trastornos emocionales que efectivamente los puede estar llevando a consumir sustancias
y por consiguiente a generar la dependencia en algún momento de su vida. Y ahorita estamos hablando de sustancias, pero está también el tema de las actividades y el tema también de la famosa codependencia. La codependencia es una adicción. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces aquí con el espacio que tratamos la semana pasada? Es fundamental revisar los niveles de neurotransmisores. Sabemos al día de hoy que hay 50 neurotransmisores, se cree que puede haber más y que con el tiempo se van a descubrir más, pero al menos 8 son imprescindibles para el correcto y buen funcionamiento de nuestro organismo. Ahorita, muy interesante, las compañeras que nos antecedían argumentaron de la problemática que se está presentando o se ha detectado en personas que han padecido el COVID 1, 2 o 3 veces. Aquí es importante revisar los niveles de neurotransmisores, porque los niveles de neurotransmisores cuando están en exceso o en pocas cantidades, pues generan la ansiedad, la depresión. Entonces, una vez más, vemos la importancia de la salud mental en nuestro estado. Rebeca, muchas gracias como siempre. Al contrario, muchas gracias a ustedes y nos vemos la semana que entra. Muchas gracias, Gracias. Rebeca Mendoza. Gracias. Bonito día. Pausa y regresamos con más de la información.